Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo, esta nueva entrega del estudio del libro de Apocalipsis. Sabemos lo importante que es esto, sabemos que en sí mismo el libro tiene promesa de bienaventuranza, eso quiere decir de felicidad, y bienaventuranza es que, bueno, en definitiva la bendición, la buena aventura de Dios va a estar sobre tu vida si le prestas atención, así como estamos todos, con todo el corazón y la disposición, y esperando cada nuevo capítulo, aprendiendo más, entendiendo más y mejor las cosas para poder también obrar de una mejor manera, primero para uno mismo, pero también poder ser de los que estemos llevando a otros esta bienaventuranza de conocer las cosas de antemano, saberlas con tiempo, como para, sabiéndolas desde antes, poder aprender lo que se pide, lo que se espera de nosotros, para poder zafar antes de que venga la gran tribulación, un tema largamente ya mencionado, tratado, y que se va a seguir tratando, la anticipación, según la justicia divina, del rapto, de sacar a los justos, de guardarlos en su perfecta equidad que Dios hace, en su perfecta justicia, de guardar a su pueblo, a sus hijos, antes de que vengan los juicios, antes de que sucedan las cosas. Y por eso es importante que esto llegue a tiempo, ¿no? Y por eso nos estamos esforzando hoy una vez más para hacer esta entrega puntualmente y oportunamente, para que vos y contigo todos los que vos puedas estar también haciéndoles llegar este ánimo, este link, este contacto, este canal de YouTube, para que también otros como vos y yo puedan estar accediendo a esto, porque lo que Dios más quiere es que cuanto más seamos los que nos salvemos mejor, los que menos queden para la gran tribulación mejor, aunque bueno, parece que es inevitable que sí van a quedar algunos y capaz que no pocos. Hoy vamos a hablar, o capaz que en el próximo capítulo, un poco más de ese gran número de personas que lamentablemente, aún del pueblo de Dios, más los que se suben al pueblo de Dios, van a atravesar por la triste y lamentable gran tribulación. Y justamente el último capítulo que estuvimos tratando, la última entrega en estos estudios, tenía que ver con lo que nos contaba el versículo 9 del capítulo 6, en relación a cuando Jesús abrió el quinto sello. Recordemos, a modo de repaso, que cuando se abrió el primer sello, se abrió el comienzo, el periodo de la gran tribulación con la aparición del anticristo, luego sello tras sello, y llegamos a este quinto sello y hicimos un alto, profundizamos, hicimos un parate, un tratar de sostenernos en pie, diríamos así, en medio de toda la angustia que promueve y provoca, sí, esta fotografía tan nítida y tan clara de los sufrimientos que han de haber para los que se queden en la gran tribulación, cosa que, como ya dijimos, Dios no quiere. Si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí?, para salvación por medio de la fe que es en Jesucristo, luego de ser salvos, luego de haber conocido tan grande salvación, que las personas se queden para pasar por lo que va a ser la gran tribulación, obviamente que tampoco Dios no quiere, y más, sabiendo Él más y mejor que cualquiera de nosotros, ¿no?, lo que se va a sufrir en ese periodo, pero nos deja ver, de alguna manera, de antemano, esos crueles sufrimientos que los estábamos viendo en el capítulo anterior, ¿no? Cuando dice que debajo del altar de Dios en el cielo se vieron, se escucharon las almas de aquellos que habían sido muertos en la gran tribulación, clamando, ¿sí?, dice, por venganza, ¿no? Versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Fíjate que están ahí en esa instancia reconociendo ahora sí señorío en Cristo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Como que ahora lo están viendo, capaz que no con el señorío, que tenían que haberlo visto a tiempo y oportunamente para haber estado bajo señorío, haber estado bajo la autoridad de Cristo, que es lo que nos conviene a todos ya en esta misma instancia, reconocerlo a Él como el Señor de señores. ¿Hasta cuándo? Dice Señor Santo y verdadero. Otro énfasis que ellos están diciendo, están reconociendo la santidad, ¿no? Algo que es importantísimo también reconocer en estos tiempos preliminares, antes de la gran tribulación, justamente la santidad hay que reconocer como y lo imprescindible, porque sin santidad nadie verá al Señor. Santo, dice,
y verdadero, ¿no? Tomando las cosas en verdad, con la seriedad que tiene la palabra de Dios y no como algo menos importante. Así que ellos claman de esa manera: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo, dice, no juzgas y vengas nuestra sangre de entre los que moran sobre la tierra? Quiere decir que la clase de muerte, como ya algo estuvimos hablando en la reunión anterior, en la entrega anterior, se hablaba de que, bueno, que habría de ser obviamente con cruel y tal sufrimiento y sacrificio, que ellos estarían aún en el cielo en esta instancia, ¿no?, de clamor, como es inaudito suponerlo, pero bueno, real, en definitiva, por lo menos en este momento de la historia del cielo, donde habría de haber clamor en el cielo, aún por algo tan vehemente, tan triste, de aún escucharse, y cuanto más en el mismo cielo, clamando, ¿no?, por el dolor todavía no olvidado de la muerte entonces sangrienta que ellos habrían de sufrir, lo cual está hablando que sería una muerte bajo y por heridas mortales y letales. Eso está hablando realmente de lo que también sabemos que la palabra nos habla, que los tales van a ser decapitados, ¿no? Así que la crueldad, el sacrificio, el dolor, no muerte letal por inyecciones letales, no muerte por choques eléctricos, no muertes instantáneas, sino muertes en agonía, por sangre, por pérdida entonces de sangre, por heridas mortales, ¿no? Y entonces dice que se les respondió, bueno, que descansasen ahí abajo del altar, ¿sí? Se les dio vestiduras blancas, hasta que se completara, dice, el número de sus consiervos, y luego dice, y sus hermanos. Quiere decir que los que se van a quedar, los primeros que se enumeran son siervos de Dios, sus consiervos. Aún parece que lo que están clamando, aún ahí debajo del altar, son siervos de Dios. Atención, ¿no? Porque entonces la envergadura, diríamos, de los nombramientos, de los títulos ministeriales y demás, no salva a nadie, como dejando bien en claro que aún siervos de Dios, si no nos cuidáramos nosotros los siervos de Dios, también podríamos ser proclives a quedarnos y a pasar por la gran tribulación. Aparte de lo que decíamos en la vez anterior, de que mucha gente, tras dándose cuenta que era en serio y no como ellos lo habían tomado y eran tan en serio como lo dice la Escritura, lo que debería de venir, la gran tribulación, el rapto de la iglesia primero, que cuando se dieron cuenta, bueno, se armaron de un sentimiento y un pensamiento de servicio a Dios. Pero está ahí hablando claramente de siervos, ¿no? De personas entonces que también, más allá de su último que recién decíamos, está hablando también entonces de siervos de Dios que se van a quedar hasta que el número de los consiervos, y luego dice, y los hermanos se completa. Así que la hermandad también, pueblo de Dios en general, entonces fuesen muertos y entonces el número se completara y entonces sí, bueno, ahí Dios obraría, ahí Dios respondería a ese clamor terrible, clamor de venganza que se le está pidiendo al único que es Dios de venganza, porque Él dijo, mía es la venganza, no es que Dios diríamos se agrade de eso, Dios se agrada en el tener misericordia y tener compasión. Pero por supuesto que si faltara esto, que es la justicia, ya Dios entonces sería un Dios injusto, pero ellos en definitiva están pidiendo y clamando por justicia. Así que ahora, dice entonces cuando se abrió el sexto sello, que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Dice como la higuera cuando es sacudida, y dice más adelante el cielo se desvaneció y todo monte, esto es todo montaña, y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todos, dice, libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, que es la referencia que se hace bíblicamente en realidad cuando se habla de las montañas, dice que les decían también a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie.
Acá cuando se abre el sexto sello, entonces, versículo 12 en adelante, se habla de un gran terremoto. Recuerden que estamos hablando de un periodo que las cosas que están sucediendo fueron cual nunca antes fue visto ni será conocido después en toda la historia, aunque en la historia de la Gran Tribulación, más adelante vamos a ver un terremoto todavía mayor que este, pero además mencionar que, bueno, estamos hablando de terremotos generalizados. La Tierra toda, absolutamente todas las naciones, todos los continentes, todos los mares, todos los océanos siendo fuertemente sacudidos, como dice acá, por un gran terremoto. Algo que se excede el conocimiento entonces de lo visto hasta el momento. Sumado a eso, una conmoción en los cielos, dice que el sol se puso negro y la luna color sangre. Dice también que las estrellas cayeron sobre la tierra, meteoritos, ¿sí?, desprendimientos de las esferas celestes cayendo, dejando caer entonces lo que el apóstol lo está mencionando como estrellas del cielo. Obviamente que no está hablando literalmente de estrellas, porque el Sol mismo es una estrella y de las estrellas conocidas quizás una de las más pequeñas, y bueno, ¿qué es el planeta Tierra comparado con esta estrella a la que hablamos, que es el Sol? Bueno, si caerían estrellas literalmente, bueno, ya no quedaría planeta Tierra, pero estamos hablando de desprendimientos de alguna forma desde los cielos de grandes masas incandescentes a modo entonces de estrellas. Se ve que los estaba entendiendo y interpretando el apóstol, que caían sobre la tierra, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. Es decir, eso sucede así, que caigan los higos cuando la higuera es sacudida, cuando los higos están maduros. Este es un tiempo maduro entonces para que todo esto suceda, un tiempo esperado en los tiempos justamente otorgados por Dios, para que la humanidad se arrepiente, que se convierta y se vuelva a Cristo, pero llegados ya los tiempos maduros, bueno, viene todo este entonces sacudimiento como la higuera sacudida, y bueno, porque es el tiempo maduro, pasan las cosas que están pasando. El cielo mismo, dice el versículo 14, se desvaneció, así que una consternación terrenal, pero también en las esferas celestes, en los cielos mismos, un desvanecimiento del cielo. ¿Qué será esto? ¿A qué se estará refiriendo? Recuerden, estamos hablando de lo no conocido, estamos hablando de lo que jamás, nunca antes pasó, aunque la historia marca verdaderos cataclismos, que dejó marcada la historia justamente de la humanidad, y los rastreos arqueológicos se encuentran con ruinas de momentos ruinosos, de grandes remociones, aún de grandes terremotos, ¿no? Como por ejemplo se mencionó en su momento que la zona de la Odisea, el lugar de la iglesia, sí, según la mención séptima en el último tiempo de la historia de la iglesia aquí en la tierra, que habría y que era un lugar de grandes movimientos sísmicos. Bueno, la historia marca y confirma todo eso, pero bueno, todo esto es sin precedentes, ¿no? Todo lo que estamos hablando de la Gran Tribulación, realmente espeluznante, ¿no? Inimaginable, imposible de sostenerse, ¿no? De el estar viendo esto aún a través, diríamos, de lo efímero, de lo que puede ser la imaginación, la concepción nuestra, más allá, por supuesto, como siempre decimos, de toda la ayuda de Dios para entender esto, que son sus escrituras. Pero bueno, lo que ojo no vio, esto estamos hablando sobre lo que por supuesto los habitantes de la tierra en ese tiempo los va a sobrepasar de tal manera como justamente dice, sabiendo que además esto le toca a todos por igual, ¿no? A los reyes, dice, a los grandes, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, pero también a los siervos, sí, a los grandes y a los pequeños, tanto que era el espanto que ellos estaban sintiendo de las cosas que estaban viendo. Dice que se escondieron en las cuevas, ¿sí?, y clamaban, ¿sí?, ahí entre las peñas de los montes, las montañas, diciendo, ¿sí?, a las montañas, caigan sobre nosotros. Preferían la muerte, ¿no? Y dice, y escondernos, el temor, el terror había sobrecogido a estas personas, escondernos, dice, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿no?, que el libro de Apocalipsis es el tiempo justamente de la revelación de Jesucristo, pero también la revelación de la ira del Cordero de Dios? Es como algo como una antítesis, ¿no? Es decir, la ira del Cordero de Dios, ¿no? Sabiendo que el Cordero representa lo manso,
y amorosos justamente de Cristo, ¿sí? Viniendo como Cordero de Dios a la cruz del Calvario, pero acá se están marcando, mostrando su ira, ¿no? Pero siempre dejando entonces ver que de quién estamos hablando, del manso Cordero de Dios, de aquel que fue entregado voluntariamente, ofrecido en la cruz del Calvario por sacrificio y para rescate de toda la humanidad, pero ese Cordero de Dios que no fue amado, no fue aceptado, no fue valorado, no fue reconocido por una infinidad de gente, sin estas generaciones posteriores a lo que fue entonces el sacrificio sobre la cruz del Calvario. Igualmente, entonces se deja ver ese aspecto para que se sepa de quién se está hablando, pero también la revelación de los santos, justos y verdaderos juicios de Dios. Que cuando llegue ese momento, a unos más poderosos de la tierra, los reyes, los capitanes, pero también los más pequeños, van a quererse esconder de la ira de Dios. Se van de alguna forma a buscar refugio y no lo van a encontrar. Y van a estar buscando entonces, esconderse entonces de quien en definitiva va a haber conciencia que llegó el momento de sus justos juicios y de la ira del Cordero, porque el gran día, dice, de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Un caos, realmente una situación impresionante, ¿no? Algo que nadie quiere vivirlo, que nadie quiere pasarlo y que no quiere Dios, ni que vos ni yo estemos ni siquiera en la suposición de quedarnos, porque eso es lo que Dios no quiere. Y por eso esto, que estar difundiendo la palabra de Dios en diversas cantidades de formas, siempre está esta amonestación de parte de Dios para que estemos realmente preparándonos y avisados de estas cosas que han de sobrevenir. Así que eso en cuanto a lo que hasta acá estamos mirando, que es hasta la apertura del sexto sello, ¿sí? Acuérdense que eran 7 sellos, pero toda esta historia continúa, pero acá la palabra ahora hace como un alto en esto que venía, lo cual lo va a retomar más adelante, esto de los sellos, pero ahora de repente, en eso secuencial, en eso de que, bueno, primero una cosa, y ahora dice el capítulo 7, donde entramos ya mismo ahora, a partir del versículo 1, dice, pero ahora dice, después de esto vi, como diciendo, bueno, como que hubo un alto en aquello, y en la cronología de los hechos, como decimos, una cosa después de la otra, ahora se le deja ver esto otro, ¿no? Esto otro que está relacionado con lo anterior mencionado una y mil veces, ¿no? En este estudio, y es, diríamos, esa cualidad de Dios de poder estar obrando en forma resguardadora, en forma justiciera, diríamos, de guardar a los suyos y librarlos de los juicios de Él mismo, que no viene para los suyos, no viene para sus hijos, por eso el rapto de la iglesia antes, sino que viene para los malos, para los que implacablemente, no quisieron recibir su amor a través de Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando el tercer día. Y bueno, esa misma estirpe divina se da ahora aquí en el capítulo 7, cuando en otro sentido, en otro aspecto, pero en esa misma línea de pensamiento, se nos pasa a hablar ahora de los 144.000, donde dice, bueno, a partir del versículo 1, después de esto, vi, dice, a 4 ángeles, estamos resumiendo la lectura, ¿no? Vi, dice, a 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos. Versículo 2, dice que también, dice, vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y dice que ese ángel tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a esos otros 4 ángeles que estaban en los 4 extremos de la tierra, sí, que estaban deteniendo el viento, sí, vino como un estatus de bonanza previa, sí, a cosas terribles que vamos a ver más adelante, cuando se va y se va a disponer a desatar el séptimo sello. Recuerden que nos quedamos en el sexto y ahora viene la mirada hasta esto, que son los 144.000, que ya vamos a ir descubriendo a quiénes se refiere. Entonces esos 4 estaban deteniendo los vientos. Aparece otro ángel desde el lugar de la salida del sol, diciéndoles, versículo 3, a los 4 ángeles, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice, y el número, dice que lo oyó, y el número era de los sellados
144.000 sellados, dice, de las tribus de Israel. 12.000 por tribu de las 12 tribus. Acá ya hay algo, ¿no? Ya hay un misterio aclarado, un milagrón de Dios, ¿no? Si de alguna forma el recuperar, el reencontrar aún las tribus perdidas, ¿sí?, del pueblo de Israel, ¿no? Mayormente sabemos que hubo una dispersión del pueblo de Israel por las naciones. Bueno, pero para Dios no hay cosa difícil ni tampoco imposible. Bueno, parece que de alguna forma Dios los reúne, los identifica, bueno, pero de ese linaje, exclusivamente de los judíos, ¿no? Y aquí vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo, para con los de su linaje, según la promesa inicial que fue sobre Abraham, para que aún en estos tiempos apocalípticos haya para ellos, para el pueblo de Israel, algo de suma importancia. Alguien, sí, que son estos 144.000, que a manera muy tal y parecida a la iglesia, ¿no? Esto del sello de Dios sobre ellos, nos hace acordar justamente a la iglesia aprobada, a la iglesia del rapto, a la iglesia de Filadelfia, cuando estuvimos hablando de ella, que la promesa era para ellos, sí, bueno, si retenían lo que tenían, si no perdían su corona, ellos habrían de recibir justamente la marca de Dios también, y ahí estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando de esa triple marca de Dios, y Jesús dijo, bueno, el nombre de mi Padre, el nombre nuevo de la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo, que será escrito sobre justamente la generación del rapto, aquellos que seríamos parte, y queremos ser parte, por supuesto, del rapto de la iglesia. Esa misma suerte de marca, ¿no? Esa misma suerte de señalamiento, eso mismo se da en este caso para aquello mismo, en este caso también, para salvaguardar a los suyos. ¿Y quiénes son estos? Bueno, ya dijimos quiénes eran, pero también dice que eran siervos de Dios, como dando la asignatura, ¿no? Queremos ser de los que recibimos la marca de Dios para ser parte del rapto, ¿sí? Y tener entonces ese señalamiento, esa diferenciación. Bueno, también aprendamos eso, que lo que Dios está buscando son siervos. Como estos 144.000, que dice que son siervos de Dios, que van a, escuchen bien, van a servir a Dios, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para salvación de almas, en la gran tribulación. Es impresionante, y quiero hacer un alto en esto, ¿no? Cómo Dios es un Dios amoroso, compasivo, que se sostiene aún en medio de su ira, ¿sí? En su compasión, ¿sí? Siempre tratando, intentando de salvar, de echar mano para salvación a cuanto sea posible, aún en el medio del caos, de ya un tiempo destructivo y de destrucción. Pero en medio de ese tiempo ya dijimos, ¿no? Los que de la iglesia se quedaron, ¿sí? Gente de alguna forma sirviendo a Dios, ¿no? Gente que va a estar ahí guardándose de la marca y todo lo demás, pero también contagiando con su fe y tratando de salvar consigo a los suyos y a muchos más en ese tiempo, que la salvación de almas, diríamos, los que se van a salir de la gran tribulación, ya lo vamos a ver para la próxima seguramente, una gran cantidad, un gran número, un número que nadie podía contar, dice lo que vamos a ver ahora más adelante, pero sí lo que estamos ya viendo con claridad es el Dios inefable, el Dios realmente amoroso, ¿sí? Como no podemos ni concebirlo nosotros de cuánto amor Él tiene, que aún en la gran tribulación se arma de este ejército, podemos decir así, de escogidos, de gente como son estos 144.000 escogidos y separados con condiciones muy especiales, que vamos inclusive a verlo un poquito más adelante también, cuando se vuelve a hablar de los 144.000, que como decimos son de las 12 tribus de Israel, y 12.000 por tribu, eso da esa cantidad final, 144.000, que quedarían sellados con el sello de Dios en sus frentes. Y ya dijimos, ya sabemos a quién imita Satanás en todo esto que vamos a ver más adelante también. El sello, ¿sí? Del anticristo, el sello de la bestia, la marca, ¿sí? Para que se pueda comercializar, comprar y vender en ese tiempo, que la gente de esta tierra van a estar recibiendo, y aquellos que reciben la marca, ¿sí? En sus frentes o en sus manos van a quedar marcados, pero para eterna condenación. Pero el diablo imitando, entonces, como siempre decimos, ¿sí? Aún en este caso queda marcado y aseverado algo que ya, entonces lo vimos, que ya el Señor Jesús lo había hecho con su iglesia aprobada, la iglesia
de Filadelfia, de la cual vos y yo podemos y tenemos que ser. Para la próxima vamos a estar hablando de la gente que va a salir de la gran tribulación, del pueblo de Dios, de los que se van a sumar al pueblo de Dios seguramente. De eso vamos a seguir hablando para dejar bien en claro esos dos momentos en el cielo. Primero, ver aquellos que antes de desatarse el primer sello, antes de empezar la gran tribulación, antes de la aparición del anticristo, sí, vimos el cántico nuevo de aquellos que, bueno, ya estando en el cielo, vamos a decir y dirán, dice en ese capítulo 4 que estuvimos mirando y capítulo 5 de Apocalipsis, y como ellos van a decir, bueno, nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua y nación. Bueno, una instancia inicial entonces de redimidos allí en el cielo, pero ahora, acá en el capítulo 7, pero para la próxima, vamos a ver entonces también esta otra población, este otro dato poblacional del cielo en cuanto a redimidos se refiere, sí, pero gente, sí, de los que pasaron y van a salir de la gran tribulación, pero al precio de sus propias vidas. Pero por ahora vamos dejando por acá esto como para ir asimilando de a poco, ¿no? Hay mucha información, cosas muy importantes, no solamente para lo intelectual, no solamente para aumentar nuestro conocimiento. Recordad, bienaventurado los que oyen las palabras de este libro. Y nosotros estamos llamados a oír con el alma. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando en cuanto a lo que no es mero conocimiento, sino que es marcada preparación que tenemos que tener todos nosotros, porque esto no es juego, esto estamos hablando de una realidad, sí, anticipada, más que el diario del lunes es esto. Se nos está anunciando lo que va a pasar próximamente con hechos realmente indubitables, indescriptibles, imposibles de imaginar lo que va a ser la gran tribulación de la cual Dios te quiere librar, no te quiere sacar de allí, habiendo pasado por situaciones caóticas de las cuales nunca Dios pensó para sus hijos, para su pueblo, y menos para sus siervos. Pero dijimos al principio de esta entrega que a un siervo de Dios se pueden llegar a quedar a la gran tribulación. Así que bueno, vamos a encontrarnos en la próxima, ¿sí? Cuando sigamos adelante con más de estos estudios del libro de Apocalipsis.